especial y también a quienes nos están siguiendo a través de la transmisión por Zoom. En lo personal y en lo institucional corresponde que les dé la bienvenida y les agradezca la presencia y la participación en esta actividad. Es un motivo de particular regocijo, satisfacción una vez más hacer el lanzamiento, en este caso de los posgrados del Departamento de Contabilidad Tributaria, con una actividad académica, donde se va a estar conversando sobre la profesión contable y el cambio climático. El Departamento de Contabilidad Tributaria, en sus diferentes propuestas de posgrado, de maestría, ha mostrado siempre una particular preocupación por la permanente, continua actualización de los temas. Eso creo que es un motivo también de destaque. Precisamente estar hoy discutiendo sobre el impacto del cambio climático y su vínculo con la profesión contable, un tema que está claramente en la agenda. Debería estar mucho más en la agenda, pero creo que es muy sano que desde el ámbito académico estos temas se estén discutiendo cada uno desde sus disciplinas. Y como decía, el departamento se ha caracterizado por esa particular preocupación por la actualización y el liderazgo en la discusión de estos temas. Así que tanto a través de estas actividades, como también en las que se desarrollan a nivel de educación permanente. Creo que también este es un buen ejemplo de la búsqueda de la mayor integralidad posible en el desarrollo de la actividad docente, en la cual estamos todos en diferente grado. Hablábamos un poquito antes sobre las dificultades que normalmente identificamos en disciplinas que tienen una connotación claramente o fundamentalmente profesional para identificar el desarrollo de actividad académica con lógica más integral. Y eso es algo que nos cuesta, es lógico que así sea, pero bueno, creo que estamos desarrollando acciones que van en el buen sentido. Cuando hablamos de enseñanza y de la forma como fuimos formados y en general concebimos, pasaba por dar clase o estar a cargo de algún grupo, y ahí muchas veces incluso nos dividíamos los temas y nos convertíamos en docentes. Dudé pues, si decirlo docente, porque en realidad lo que estábamos haciendo era, estoy caricaturizando, pero bueno, terminábamos reproduciendo contenidos que habían sido desarrollados por otros, que a su vez los reproducían de otros, y que en general no estaban enfocados o pensados para realidades como las nuestras. Y por eso es que muchas veces cuando nuestros cuerpos docentes empezaron a desarrollar materiales propios, se volvían de muchísimo interés, incluso no solamente para los actores a los cuales iban directamente dirigidos, los estudiantes de la facultad, los cuerpos docentes de la facultad, sino que también recuerdo que los librillos de contabilidad eran muy buscados por gente que no tenía vínculo directo con la facultad. Y que de alguna manera servían como una suerte de mecanismo para transmitir conocimientos enfocados, desarrollados para realidades como las nuestras. Así que quiero destacar esa preocupación por el desarrollo de la actividad docente, pensando en la mayor integralidad posible, y cuando digo integralidad me refiero a enseñanza, sin lugar a dudas, digamos, es la actividad en la cual en general nos sentimos cómodos. Enseñanza de grado, el nuevo estatuto del personal docente. Voy a dejar de decirle nuevo porque ya arrancó en el 2021, aunque todavía algunos de sus efectos todavía no están vigentes. Pero el nuevo estatuto del personal docente incorpora la enseñanza de grado como la actividad fundamental. También la actividad de enseñanza de posgrado, esta es una instancia de ese tipo. Educación permanente, y ahí hay también, en general, para disciplinas como esta, un capítulo interesante para apuntar hacia la integralidad sin necesidad de destinarle tiempo, esfuerzo, recursos a la investigación, no por minimizar la investigación, pero sin el pero. Voy a reconocer expresamente, ya lo he hecho, pero no me voy a cansar de reiterar,
la enorme importancia que tiene la investigación también en esta área, pero sí quiero reconocer que es algo que en general nos cuesta un poco más, y que en general requiere dedicaciones, cargas horarias, a las cuales nuestros cuerpos académicos no están en general en condiciones de asumir, porque concebimos la actividad académica como una segunda actividad, como una segunda profesión. Y también otra área en la cual el Departamento de Contabilidad Tributaria se ha caracterizado por ser muy activo es la extensión y relacionamiento con el medio, la tercera de las actividades docentes que el Estatuto reconoce. Y Carolina lo tiene claro, pero por las dudas yo lo explicito. Muchas veces promover ese tipo de instancias a nivel de Consejo de Facultad nos cuesta un poco, porque sigue siendo poco comprendida la importancia que la extensión, que el relacionamiento con el medio tiene para áreas como esta. Además, quiero destacar la enorme capacidad de generación de propuestas. Tenemos el plan de estudios aprobado, el nuevo plan de estudio de la carrera de Contador Público, a consideración del Consejo Directivo Central, esperemos dentro de muy poco. Ya recorrimos todas las instancias formales para su aprobación, y la última observación de jurídica era estética. Me animo a decir, digamos, aspectos formales menores, y ya fueron respondidos rápidamente, y ya fue remitido nuevamente para que sea considerado por el Consejo Directivo Central. Así que un plan de estudios muy revolucionario, moderno, que incorpora los temas que hoy son objeto de construcción, de debate, sobre los cuales el departamento ya ha hecho mucha elaboración, mucho avance, y por lo tanto ahí tenemos también algo para destacar particularmente. Y lo otro es que todo esto lo hacemos en el marco de la necesaria, imperiosa democratización en el acceso a través de la descentralización de nuestras actividades. La facultad puede señalar con profunda satisfacción que está presente en todos los centros universitarios regionales, en todos, con diferentes propuestas, pero está presente en todos, con diferente grado de desarrollo, de profundidad, pero está presente en todos. Y no solamente presente, sino que además está en relación con las áreas con las disciplinas que conforman el área social y artística, está liderando, tanto sea por la cantidad de estudiantes que tenemos, como por incluso docentes radicados en el interior, lo cual nos genera una masa crítica en el interior que ha contribuido y seguirá contribuyendo significativamente al crecimiento, al desarrollo de la disciplina. En ese sentido, este departamento también se ha caracterizado por el desarrollo de actividades por jornadas de tipo académico en el interior del país, y es algo que siempre he dicho, que cada vez que me llega algún planteo de algún tipo de apoyo, digo que lo veo con cierto grado de envidia, lo reconozco, porque digo, qué bueno que estaría que esto se pudiera generalizar a nivel de todas las disciplinas de la facultad. Ese desarrollo en el interior creo que nos posiciona notoriamente mejor hacia lo que podemos hacer en el futuro. Hoy, esta semana, el pasado lunes, hicimos el lanzamiento de la licenciatura en Economía Agrícola y Gestión de Agronegocios en el Centro Universitario de la Regional Noreste, con base en Tacuarembó. Tenemos 58 estudiantes, una carrera absolutamente nueva en todo el país, y tenemos 58 estudiantes de disciplinas que provienen de disciplinas bien diversas, con edades bien distintas, y de diferentes puntos del país, porque se ofrece solamente en forma presencial en Tacuarembó. Y ahí eso está estructurado en base a lo que ya estábamos haciendo a nivel de la Tecnicatura en la Administración y Contabilidad, como una continuidad lógica. Es una carrera de grado, al igual que todas las carreras de grado que ofrecemos de la facultad, 8 semestres, 360 créditos, con énfasis específicamente en las cadenas de valor que están presentes en la Regional Noreste. Fue desarrollado con
con aporte de los diferentes departamentos de la facultad y también con el polo de desarrollo que tenemos radicado en la regional, lo cual nos posiciona, creo, muy bien pensando en el futuro. Estamos en este momento, además, tratando de definir exactamente en qué va a consistir nuestras propuestas de fortalecimiento de lo que estamos haciendo y posiblemente generación de nuevas ofertas en el Centro Universitario Regional Este. Esto es Maldonado, Rocha 33, La Valleja, y en Litoral Norte, donde tenemos comparativamente una presencia bastante pobre, digamos, específicamente en el Litoral Norte tenemos el ciclo inicial optativo del área social, con cierto contenido, cierto énfasis en la tecnicatura de medición y contabilidad, pero es un año. Y es claro que lo que estamos haciendo es muy poco. Estamos viendo cómo articulamos ahí con las ofertas del área de la salud, que tienen una presencia muy fuerte en el Litoral Norte, y de derecho, ahí estamos casi, me animo a decir, hermanados, y por lo tanto tenemos mucho para generar sinergias a nivel de los servicios, diferentes servicios de la Universidad de la República. Estamos trabajando en eso, tenemos un llamado a presentación de propuestas que cierra a principios de junio de este año, y esperamos en el correr del mes de abril tener claro qué es lo que vamos a hacer, porque lo hemos pensado con lógica área social y artística. Nuestro servicio, para quienes no lo saben, forma parte del área. La Universidad de la República, me estoy extendiendo mucho, tiene tres macroáreas. La nuestra forma parte del área social y artística, y la coordinación del área va rotando año a año. Me toca a mí este año, así que puedo tener un poco más de incidencia en el área. Y lo que hemos definido es que lo que hagamos tiene que basarse en el aporte de los diferentes servicios del área: sociales, derecho, FIC, artes, humanidades y ciencia de educación, y nosotros. Y claramente uno entra a buscar dónde pueden generar sinergias, y tenemos espacio enorme para crecer. Hemos encontrado que muchas veces tenemos ofertas que se parecen mucho y que nos superponemos. Entonces dijimos, bueno, a ver, tenemos que dejar de pensar con lógica, cada facultad por su lado, compitiendo entre nosotros, no tiene sentido, y ver cómo articulamos para generar nuevas propuestas. Así que, ahora sí, muchas gracias por la invitación, las felicitaciones a todos los que estuvieron en la organización, Carolina, a quienes van a estar participando de la discusión, Álvaro, Karina, Gabriel y Mariana, y bueno, y Mariela coordinando, haciendo la moderación, y a Silvina Baluarte. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes para todos los presentes y los que nos siguen en forma virtual. Celebrar este tipo de actividades, la verdad que es un gusto para los posgrados, que se realicen este tipo de eventos, en el cual se lanzan las diferentes ofertas de posgrados y maestrías que integran o que están vinculadas al Departamento de Contabilidad y Tributaria. Agradecer el esfuerzo que ponen tanto los coordinadores que llevan adelante estos posgrados, y a la directora del departamento, Carolina Suaga, que siempre está pensando en este tipo de eventos para dar difusión a las carreras de posgrado. Contarles de que este año, en marzo, durante este mes, ya comenzamos con la maestría y la especialización en tributaria, con 3 grupos, así que todo un éxito. Y bueno, y ahora en abril estamos comenzando con el posgrado en sistemas de información y gestión de las organizaciones de TI. Y en mayo con la especialización en contabilidad y el posgrado en costos y gestión empresarial. Ya les avisaremos también de lanzamientos, actividades que se realicen para la difusión de estos últimos posgrados. Hay tiempo para inscribirse. Recuerden que los docentes tienen beneficios a los cuales pueden acceder, y los egresados recientes de nuestra facultad y de la universidad en general
también, así que no duden en comunicarse con nosotros, tanto la parte académica para responder dudas sobre los programas de posgrado, como los administrativos del centro de posgrados, estamos para colaborar con ustedes. Así que bienvenidos y bueno, esperemos que recurran a nosotros y se inscriban en dichas ofertas. Bueno, buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí. Realmente me parece importante este tipo de actividades conjuntas del departamento. Hoy el decano hablaba de cómo las facultades hacían cosas por sí mismas cuando había muchas cosas en común que se podían compartir. Bueno, con más razón nuestro departamento, ¿no? Y bueno, en este caso, pero lo hicimos con otros eventos el año pasado, como fue el metaverso, como fue la guerra Rusia-Ucrania, como fue el Mundial de Qatar, de poder ver esa realidad desde las diferentes miradas que tienen las diferentes unidades académicas. En este caso elegimos el tema del cambio climático, que es un tema sin duda, que está arriba de la mesa. Les comento que hoy es el Día del Agua, el Día Internacional del Agua, con todos los problemas de sequía que estamos teniendo, sin duda es algo relevante. Hemos trabajado varios de estos temas en una unidad curricular, que es contabilidad social y ambiental. También tenemos una certificación, pero esto abarca mucho más que los reportes de sostenibilidad. Por eso hoy vamos a ver la mirada desde, como les digo, desde las diferentes unidades académicas. Karina la profesora Peombo, vamos a ser formales, va a hablar un poco desde la óptica de los costos y la gestión. El profesor Gabriel Budiño sobre los sistemas de información con respecto a esto, que por supuesto hoy en día son todo mediante tecnología. La profesora Mariana Piñata nos hablará desde la contabilidad financiera, y el profesor Álvaro Romano desde la óptica de los impuestos. Un simple comentario final, también a nivel de investigación estamos trabajando este tema. Ahora hemos incorporado la unidad de investigación del departamento a la unidad de tributaria, y entre los diferentes temas y líneas de investigación hay mucha cosa vinculada a cómo se vinculan los impuestos, los llamados impuestos verdes, en cómo enmarcamos eso en lo que ya venimos trabajando. Y creo que eso nos hace crecer a todos. Y bueno, y esta era un poco la idea de este tipo de jornadas, que es mirar el mismo tema desde las diferentes abordajes que nos da la profesión, que bien variados que son. Así que solo me resta agradecer al señor decano y a la coordinadora de posgrados, e invitar a los expositores y a la moderadora a que pasen. Del departamento, bienvenidos todos y todas en la estancia. Como ya contó un poco el señor decano del departamento, más allá de que estamos usando también para promocionar el lanzamiento de los congresos de Estado este año, también esta instancia es un intercambio en nuestro departamento, en contabilidad y tributaria. Hemos tratado distintos temas que a veces decimos que tienen que ver con la profesión contable, como la guerra de Ucrania, por ejemplo, el Mundial de Qatar, y hoy vamos a abordar el tema del cambio climático. Pero sí, todo tiene que ver con la profesión contable, porque obviamente los profesionales del área contable tienen que saber, también estar preparados para ver cómo mitigar todos estos problemas que se están presentando a través del cambio climático. No.
los profesionales de esta área tienen que preocuparse, obviamente, de tratar de mitigar de alguna forma los efectos de, que están produciendo el cambio climático. Acá tenemos especialistas de las distintas áreas del departamento, de costos, como ya nos dijeron, de contabilidad financiera, de impuestos, de tecnología de la información, y ellos nos van a contar un poquito desde las distintas perspectivas cómo abordar eso. Obviamente que nosotros siempre estamos informando a los usuarios de la empresa y de terceros, y tratamos de informar también esto que tiene que ver con la sostenibilidad. Le doy la palabra a Karina, que nos va a hablar del área de costos y gestión. Bueno, buenas noches. Un gusto estar con todos los presentes y también los que nos están siguiendo, todos y todas, porque hay que hablar correctamente. Mariela me plantea el tema de cambio climático. Nosotros en nuestra unidad académica estamos tratando estos temas. Y cuando hablamos de cambio climático tenemos que hablar también del efecto invernadero y los gases de efecto invernadero y el aumento del clima en el mundo, ¿no? Entonces, todo pasa por esto de la emisión de los gases que hay, que en realidad son positivos en la medida en que calientan la Tierra hasta determinado punto. Pero después empezaron a haber una cantidad tan grande de emisiones que hace que la Tierra esté levantando su temperatura y por eso se habla del calentamiento global. Son varios los gases, no los quiero aburrir con el tema, pero bueno, nosotros lo vemos, como Carolina comentó, lo vemos en nuestra materia de grado y en la parte de la certificación, como también tenemos talleres en el posgrado, en el que vemos todo el tema de la carbonización, el gas, que yo preparando un poco esto, hablaba del tema del gas de metano, que es importante en nuestra economía porque el ganado despide, en el proceso de digestión, despide metano, que es bastante peligroso. Esto a título de ejemplo. Entonces, todo este tema ha traído una repercusión que hoy en día se habla en nuestra profesión y en todas las otras profesiones porque hay mucha preocupación por este tema. Y en este sentido, ¿qué pasa con las empresas? Deberíamos pensar y también debemos pensar en esto que estamos acá, qué pasa con los profesionales de las ciencias económicas. Y en las empresas con este tema se tienen que ir reconvirtiendo, se están reconvirtiendo y muchas empresas están tratando este tema. Y no solo en el mundo, sino también en el Uruguay se están reconvirtiendo en este tema. Entonces van a tener que buscar diferentes, reconvertirse o buscar otro tipo de empresas, y el que no tome esto, no vaya por este camino, no va a ser viable, porque también los consumidores estamos requiriendo que los productos sean ecoeficientes y que sean amigables con el medio ambiente. Entonces, de alguna manera, es importante que las empresas pasen por este proceso. Y a su vez, los profesionales que trabajamos en empresas van a tener que también reconvertirse y estar pensando en estos temas, porque va a estar, sobre todo en el área de la gestión, van a tener que meterse en los procesos productivos, en los nuevos procesos productivos. El contador de la parte de gestión, no les hablo de la parte de contador del área financiera, porque seguramente lo va a tratar Mariana, pero en el área de la gestión tiene que meterse a analizar y a poder tomar decisiones o asesorar en todos estos temas. Y a poder registrar de alguna manera todo el tema ambiental, para poder separar una cosa de la otra. Así que la importancia que tiene este tema en nuestra área de contadores de la gestión. Hablo de la gestión porque nuestro posgrado también es de costos y de gestión empresarial.
Y en realidad es importante también tener en cuenta que nuestro país, ¿sí? Está afiliado y orientado y perfilado hacia los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También los contadores van a tener que tener esto. Carolina mencionó todo lo que hacemos por esta temática, pero es importante destacar que tenemos esta certificación en reportes de sostenibilidad, y también en el posgrado le hemos pedido a las distintas materias que traten sobre este tema, y además tenemos un taller específico. Y en cuanto a los costos, si ando bien, ¿no? De tema. ¿Cómo estoy de tiempo? Está bien, está Bien, perfecto. O sea que podés hablar del tema de costos. Bien. En cuanto a los costos, principalmente hay una gran clasificación de los costos ambientales, pero la más importante me parece que es aquella que separa los costos internos de las empresas, los costos ambientales internos, de los costos externos, o lo que le llaman externalidades. Porque en realidad la empresa tiene que trabajar, y acá también el profesional de los costos tiene que trabajar en disminuir esos costos. La UNTAD dice que los costos ambientales que hay al final del periodo deben ser menores o iguales a el de inicio del ejercicio, con lo cual ya está pautando de alguna manera cómo son las cosas, o sea, cómo tiene que trabajar el contador en la búsqueda de mejores costos. Obviamente que los costos al principio van a ser más altos, pero van a redundar en un beneficio para el medio ambiente, y después en el mediano y largo plazo van a ser menores. No sé con esto, Mariela, cómo estoy de tiempo. ¿Sí? Bien, bueno. Sí, las oportunidades de las empresas, y bueno, de repente el tema del medio ambiente, de los gases de efecto invernadero y de la carbonización, de la huella de carbono, todos esos temas que están en el tapete, y que en realidad es importante que nosotros como contadores nos vayamos metiendo en las empresas y seamos también partícipes, y también llevar a cabo adelante estos temas. Así que bueno, por acá me quedo, y si después hay alguna pregunta. Muchas gracias, Karina. Seguimos entonces con Gabriel, que no hago mucha introducción porque nos va a hablar de la tecnología de la información y nos tiene bastantes cosas para contar, ¿no? Sí, igual a mí me gusta arrancar a hablar de este tema señalando, digamos, por qué teníamos empresas, ¿no? Porque a veces como que nos olvidamos un poquito, y me parece importante marcarlo, ¿no? Es decir, como sociedad creamos las empresas como una forma de hacer más eficiente los procesos, ¿no? Es decir, de poder resolver problemas y de acercar productos y servicios a los clientes de manera más eficiente. Entonces, en realidad, durante muchos años, quizás confundimos el trabajo de ser eficientes en las organizaciones con el trabajo de generar ganancias, digamos, ¿no? Que en realidad las ganancias tienen sentido a partir de una forma eficiente de resolver problemas y de, obviamente, compensar el capital invertido para eso. Pero la realidad es que hay terceros interesados, ¿no? Creo que apenas entramos a Facultad de Ciencias Económicas, cuando nos empezamos a formar, la primeras dos palabras que nos dicen es terceros interesados. Después con los años la convertimos a la expresión en inglés, esto de stakeholders, y en realidad esos terceros interesados tienen mucho que ver con esa definición original de empresa, ¿no? De la necesidad de tener información acerca de una estructura social como son las empresas, qué tan eficientes son para resolver los problemas de las personas. Por lo tanto, cuando pensamos en el rol del contador público y esa palabrita de público, también tenemos que engancharlo con esto de tener información acerca de las características de la empresa. Pero obviamente la empresa no alcanza con que sea eficiente, sino que además tiene que ser capaz de innovar, que ese es el crecimiento y desarrollo que hemos tenido como sociedad,
y tenemos que además ser sostenibles. Sostenibles en el más amplio sentido, no solo en el ecológico del tema, sino sostenibles en el tiempo, es decir, de que lo que hacemos tenga un impacto, pero que los beneficios sean mayores que las consecuencias. Por lo tanto, la tecnología, digamos, debería estar alineada con esas visiones, ¿no? De esos tres elementos, ¿no? De ser eficientes, de innovar y además de ser sostenibles. Y obviamente estamos en un momento de auge tecnológico, de inteligencia artificial que nos desafía, de automatización de procesos, de modelos de distribución de la información como es blockchain, que es muy disruptivo, pero atrás de esas cosas deberían estar estos elementos que yo mencionaba en forma sistemática, digamos. Deberíamos tenerlos presentes todo el tiempo, porque si no caemos en la rutina, digamos, de generar información solo para la interna de las organizaciones y pensamos en los terceros interesados solo como lectores de estados financieros. Entonces, cuando uno abre este concepto, digamos, de información y de por qué queremos información y para qué están las empresas, empezamos a encontrarnos como otras cosas, ¿no? Indicadores que ya no son solo indicadores de la gestión para evaluarnos a la interna de la organización, sino indicadores de impacto, de qué tan innovadores somos, de qué tan sostenibles somos, de qué tan eficientes somos con los recursos que consumimos. Porque a veces también se deforma un poco la idea de que la empresa puede ser eficiente o ineficiente y es una decisión interna, pero en realidad vuelvo a esa esencia de que creamos organizaciones para resolver de manera más eficiente los problemas de las personas. Y por lo tanto, si una empresa es ineficiente, no es solo una decisión personal que le hace perder dinero a un empresario, sino que como sociedad estamos generando ineficiencias que no era para lo que habíamos creado. Entonces, obviamente, cuando empezamos a querer abordar estos otros temas que mencionaba Karina, ¿no? Es decir, esto de la huella de carbono, del impacto ambiental, de los gases, etc., nos empezamos a encontrar de que hay más información para reportar que la financiera, que era donde nos sentíamos muy cómodos todos nosotros, principalmente en esta casa de estudios, donde si había una cuenta contable y un importe éramos felices, y los más atrevidos decían, bueno, agrego la dimensión centro de costo, y con eso nos alcanzaba. Y en realidad ahora tenemos un montón de cosas que a lo mejor no son financieras, como por ejemplo la cantidad de gases que emitimos, no es un importe, una cifra en pesos, y por lo tanto son nuevos indicadores que hay que medir. Y para medir indicadores, para evaluar impactos, para poder darle trazabilidad a las cosas, seguimos precisando lo mismo que precisamos para la información financiera, ¿no? Una fuente única de la verdad, es decir, algo que nos deje tranquilos de que esta información es confiable, y además procesos que le den transparencia a la generación de la información, pero además que nos permitan medir esos indicadores de manera eficiente, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, digamos, con el origen de los datos, y también tiene que ver con la mejora y la eficiencia en el uso de aprovechar esos datos para algo. Entonces, la sostenibilidad es una dimensión nueva, y tenemos, como digo yo, dos opciones, ¿no? Mantenernos que somos contadores financieros y hablar solo de información financiera, y dejar que otra gente, ingenieros químicos o no sé quiénes, se encarguen de la información no financiera vinculada a la sostenibilidad, o recordar que éramos profesionales de la información y que por lo tanto cualquier dato relevante para evaluar la performance de una empresa debería ser parte de nuestra competencia. Entonces, si hay una necesidad social de minimizar la huella de impacto de dióxido de carbono, y bueno, y somos nosotros los que conocemos de procesos, somos nosotros los que conocemos de herramientas para asegurar confianza sobre la información, somos nosotros los que podemos medir, monitorear, dar seguimiento, poner controles, y bueno, aprovechemos esa formación que tenemos tradicional para incorporar estas cosas. Ahora, ¿vamos a poder hacer esto de manera maravillosa? Y no, y seguramente no, y la tecnología ahí nos puede ayudar, ¿no? Es decir, hay un primer nivel de evaluar y comprender el impacto, que es hacer como fotos puntuales, que es lo que veníamos haciendo, por ejemplo, en reportes de sostenibilidad, como hechos puntuales, de armar información específica medida para ese tipo de reportes, pero después podemos empezar a tratar de optimizar teniendo en cuenta la sostenibilidad. Es decir, empezar a incorporar en nuestros procesos y en nuestra toma de decisiones esas variables, esos indicadores nuevos. Por ejemplo, hoy a nivel de tecnología podríamos tener herramientas que nos permitan, al momento de evaluar proveedores, de comparar ofertas y propuestas de proveedores, incorporar la variable de la huella de carbono que generan esos proveedores a los cuales contratamos. Porque al final,
de la misma manera que teníamos trazabilidad total de los costos para llegar al costo del producto terminado, lo mismo podríamos hacer con la huella de carbono, saber nuestras materias primas, nuestros procesos productivos, nuestros proveedores, qué impacto tienen en el ambiente para después poder informar correctamente esos valores acumulados. Y obviamente incorporar como paso adicional métricas para prevenir, ¿no? Para sistemas de alerta temprano, para gestionar en tiempo real, que es lo que veníamos haciendo toda la vida con información financiera y que podríamos incorporar con lo no financiera, ¿no? Entonces, empiezan ahora a verse en sistemas integrados de gestión, en sistemas RP, en sistemas de clase mundial, ya no solo herramientas tradicionales financieras, sino que estas métricas ya empiezan a aparecer embebidas, estos criterios de decisión, por ejemplo, evaluación de proveedores, empiezan a estar disponibles en los datos maestros de los productos, ¿no? Es decir, el impacto ambiental de cada uno de los productos que hacemos, y también herramientas como de costeo, de trazabilidad de esa huella de carbono. Obviamente, eso implica un montón de variables complejas de los cuales tenemos que aprender y adaptarnos, pero como siempre también la tecnología, las mejores prácticas, la experiencia acumulada de grandes proveedores de software nos pueden ayudar, ¿no? Con herramientas, ¿no? Por ejemplo, con saber poder tener o poder reportar cosas como la energía comprada. Es decir, no solo la energía que utilizamos, sino la energía que utilizamos a través de terceros. Es decir, pues si yo compro un producto, van a decir, bueno, no gasté nada de energía para obtener este producto. Bueno, pero en realidad ese producto tuvo un transporte y tuvo un productor, que es mi proveedor, que lo fabricó, y por lo tanto hay consumos de energía, ¿no? Emisiones, como nombraba Karina, el tema bueno, yo nombraba ahora el tema de transportes, pero también el tema en las compras de productos y en las logísticas necesarias para alimentar esto. Obviamente, este tipo de tecnologías muy vinculadas a la parte de analítica de datos, algo que obviamente desarrollamos, por ejemplo, en el posgrado, y que también estamos desarrollando cursos de grado actualmente, tienen que ver con esto de cómo hago yo para capturar esa información, pero capturarlo de forma eficiente y sistemática, es decir, como parte del proceso. Es decir, hoy ya nadie piensa en sentarme a liquidar impuestos a fin de mes juntando todas las facturas en papel y anotándolas, sumándolas todas en el momento, ¿no? Es decir, la captura de información en los sistemas integrados de gestión forma parte del propio proceso. Es decir, quien recibe la mercadería está dando de alta el valor del stock, por más que sea un almacenero que recepciona mercadería, y quien recibe facturas está impactando en el flujo de fondos, el control de tesorería, el presupuesto y el ingreso de facturas para liquidar impuestos, pero además debería en ese momento también tener un impacto en esa contabilidad de huella de carbono, por ejemplo. Y lo que digo es que entre herramientas transaccionales y herramientas analíticas, hoy en los sistemas integrados de gestión hay herramientas para ver, para aprender de esas, ¿sí? Es decir, una de las cosas que podemos hacer es aprovechar de que hay gente que ya está avanzada en esto y aprovechar lo que termina reflejándose en el software para ver cómo lo resuelven. Después, obviamente, si tenemos la capacidad y el músculo de implementarlo en nuestras empresas, en nuestros tamaños, y bueno, esa es la discusión que tenemos toda la vida, ¿no? Nos encantaría tener un montón de información y después gestionamos la que podemos gestionar. Pero sí hay un benchmarking posible a partir de la tecnología, ¿no? De la misma manera que hoy nadie se pone a ver cómo diseñar un proceso de pago a proveedores, porque está todo inventado y porque los sistemas ya tienen propuestas de cómo comunicarme con los bancos, cómo seleccionar las facturas a pagar, cómo hacer la recepción de esas facturas previamente por factura electrónica. Bueno, todo ese proceso que ya está conocido, pasa lo mismo con estas nuevas dimensiones. Y por lo tanto, ver o conocer o pedirle a proveedores de software que hagan presentaciones de este tipo ayuda a los profesionales y a las profesionales a entender qué podemos hacer de esto, qué hay. Por ejemplo, en el caso de SAP, de SAP, que es lo que más conozco, ellos desarrollaron un concepto de torre de control que lo que hace es incorporar a todos los indicadores tradicionales financieros un conjunto de indicadores vinculados a estas variables que mencionábamos ahora. Y eso es combinar herramientas analíticas, que a esta altura son cloud, que uno no tiene que instalar nada, ni tiene que comprar toda una inversión enorme para ver el software, sino que puede pagar por ese uso, experimentar con él, ver qué se adecua y a partir de eso reportar. Obviamente, esos aprendizajes son claves porque esto ya no solo corre para las grandes compañías,
he tenido la suerte de trabajar en algunas compañías grandes con fuerte impacto ambiental, como pueden ser las papeleras, donde los temas obviamente son hiper claves y lo tienen como muy interiorizado, pero también hay que entender de que si vos sos proveedor de una de esas papeleras, aunque seas un contador, proveedor de servicios, en algún momento puede ser de que esa empresa te pida, que esa empresa te pida, me escucho a mí mismo y es horrible, ¿no? Es decir, se los deseo a ustedes escucharme, pero no. Estamos moviendo porque hay un teléfono físicamente acá para los que están online, con el Zoom, entonces me escuchaba a mí mismo y es horrible, no sé por qué alguien quiere escucharme a mí. Pero decía, no solo está el tema de que una empresa papelera enorme o forestal grande necesita sus propios indicadores, sino que también se los va a pedir a sus proveedores. Y por lo tanto, por más que tu empresa sea chica, que te parezca que no es relevante el tema ambiental, después resulta de que sí vas a tener que reportar esas cosas. Y por lo tanto, aunque no estés obligado vos, indirectamente vas a estar obligado por tus clientes, ¿sí? Y vuelvo a la esencia del inicio, ¿no? Tenemos empresas para resolver problemas de la sociedad, problemas de la gente. En el medio de eso está la remuneración del trabajo, la remuneración del capital, la renta de la tierra, todos los factores que conocemos de siempre. Pero sustancialmente tenemos empresas para resolver problemas de manera eficiente. Y hoy la eficiencia en relación al medio, al ambiente, digamos, es un elemento más. Entonces, no podemos seguir abrazados a las variables financieras tradicionales. Listo. Muchas gracias, Gabriel. Ahora me siento un poco más cómoda porque estoy en el área mía, entonces puedo preguntarle a Mariana más tranquila, pero está bien todo lo que nos contó Gabriel de los RP y cómo están recogiendo más allá de los datos financieros o de lo que antes mirábamos números, nada más que números, todo lo que en las notas va sobre todo este tema, ¿no? Y bueno, y cómo las normas internacionales de información financiera que estamos aplicando y que enseñamos nosotros se van a ver complementadas ahora con todas las normas de sostenibilidad. Entonces no tenemos aquí justamente una experta en todo ese tema, porque acaba de certificarse en esto, que nos puede contar, unir la contabilidad financiera con las normas y toda esa parte de sostenibilidad. Ahora sí. Ay, me escucho muy fuerte. ¿Vos me lo diste prendido? Sí, no sé. Bueno, perdón. Entonces, un poquito resumiendo, era presentarlos desde tres puntos de vista, que era uno, referido a la normativa internacional que se está emitiendo, asociada a esos requerimientos que tenemos que a nivel mundial, que los distintos actores nos empiezan a demandar a las organizaciones que reporten referido a la sostenibilidad. Después quería darle una perspectiva de la contabilidad financiera pura, ¿sí? De decir, bueno, las normas contables que usamos nosotros para preparar los estados financieros, para preparar y presentar los estados financieros, ¿están preparados para captar estos impactos? Es decir, estos nuevos requerimientos legales, estos nuevos requerimientos de todos los tipos, de podemos incorporarlos a los estados financieros con la normativa que tenemos, o capaz que necesitamos una normativa específica asociada a eso. Y además desde el punto de vista del que prepara y presenta la información, también quería plantear el tema del que hace un informe profesional asociado a la información. Si nosotros mañana como profesionales podemos dar, y tenemos la normativa también, para poder emitir un informe profesional asociado a estos nuevos requerimientos de información que vamos a empezar a emitir. Y bueno, en ese sentido, asociado al primer punto de vista a la normativa internacional y a los requerimientos que se están estableciendo, la Fundación IFRS, que es a través del IASB, es el que emite nuestras normas contables, los que conocemos todos cuando vamos a preparar los estados financieros, generó un comité, ¿sí? Un consejo a nivel de IASB para emitir estas normas de sostenibilidad, estos requerimientos y estas normativas, establecer normativas para, en definitiva, dar lineamientos a las empresas, ¿sí? Para que todos reporten bajo esa normativa, que se cumplan con los requerimientos de los distintos
esos distintos interesados en esa información, y en definitiva se puede aplicar a muchas jurisdicciones. No lo ata a alguna jurisdicción, bueno, lo tiene que aplicar tal o cual, sino que lo deja abierto y va a fomentar que todas las jurisdicciones lo puedan aplicar. Y el otro objetivo que busca también el ICCB en su creación, que de hecho fue en el 2021, ¿sí? en una conferencia de Naciones Unidas, ¿sí? En el COP26, que el IFRS lanzó este ICCB, dijo que también le interesaba hacer la interconectividad entre la parte de sostenibilidad y la parte de información financiera. Entonces, generó también internamente un comité del IASB que trabaja conjuntamente con el ICCB, pero bueno, en definitiva, lanzó este nuevo consejo para emitir esas normas. En ese sentido, en un año ya generó y ya emitió 2 prototipos de normas, que ahora las instancias se reúnen casi que mensualmente y sacan las novedades en la página de IFRS, y esas 2 normas que sacó, esos prototipos, espera que se sometan a votación ahora en este segundo trimestre del año, y que la vigencia entre el 1 de enero de 2024. Y esos 2 prototipos de requerimientos, básicamente son de requerimientos de información. El primero es más general, de requerimientos de riesgos y oportunidades materiales. Ya dice, bueno, la empresa tiene que definir los riesgos y las oportunidades materiales asociadas a la sostenibilidad, y en referencia a esos riesgos y oportunidades materiales que detecta, tiene que dar información respecto a la gobernanza, los procedimientos, las políticas, cómo monitorea, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Después la gestión la estrategia que hace para abordar esos distintos temas que detectó como materiales, cómo gestiona los riesgos que detectó, bueno, dice cómo los aborda, y lo último que establece también son requerimientos de información asociados a las métricas y los objetivos, lo que hablaba Gabriel, que por eso después me voy a apoyar en todo, vamos a necesitar los servicios de Gabriel, porque en realidad nos requiere que nosotros nos planteemos objetivos y en definitiva planteemos métricas e indicadores para ver si efectivamente alcanzamos esos objetivos, que nosotros al tercero le digamos, bueno, yo me quería focalizar en esto, quería conseguir este objetivo, emitir menos gases, hacer esto, bueno, si lo conseguí o no. Y básicamente son esos requerimientos. Lo que tiene la particularidad de las características de esta norma, que se llama NIF S1, ¿sí? Así las nombraron, es que busca la interconectividad con la contabilidad financiera, y para eso usa mucho lenguaje financiero, el que nosotros manejamos en las normas contables que usamos para preparar y presentar los estados financieros. Habla de la materialidad, habla de las políticas contables, ¿sí? De las estimaciones, ¿sí? que hacemos para esos indicadores, para preparar esos indicadores, tienen estimaciones detrás, ya sean históricas o prospectivas, y trata de ya conectar los 2 temas. El otro tema que plantea es el tiempo, la temporalidad, que dice que el objetivo que busca, que no lo va a lograr ahora cuando se ponga en marcha porque nos va a dar como exenciones para la transición, lo que busca a cuando esté vigente la norma es que los 2 reportes, las 2 informaciones se emitan a la vez, los estados financieros y esta información referida a sostenibilidad, ¿sí? Entonces, y que además sean aprobados por el mismo órgano de la empresa, o sea, le da la misma importancia que le da para los estados financieros. Obviamente, por efectos de transición y de aplicabilidad, y que en la inminente aplicación el 1 de enero de 2024, dice, bueno, en realidad para yo poder preparar toda esta información necesito adaptar mis sistemas, que seguramente no estén preparados, tengo costos más grandes, entonces nos va a dar tiempo para que necesito de la información financiera para preparar muchos de los indicadores y de la información que voy a presentar, entonces nos va a dar un plazo mayor para preparar esto, después de que entre en vigencia en una época de transición, un tiempo de transición. Después tenemos la NIF S2, que en realidad aborda más temas del cambio climático. Y dice, bueno, si la empresa detectó riesgos y oportunidades específicas, materiales asociados al cambio climático, ¿sí? Ya sea físico, de los cambios que hablaba Karina, ¿sí? Entonces vamos a tener que explicar y vamos a tener que dar información, en definitiva lo que regula es eso, dar información referida al cambio climático. Y en ese escenario lo que yo quería, a ver, esa es la situación hoy, están emitidas las normas, se van a someter a votación y la idea es que entren en vigencia a partir de enero de 2024. ¿En qué está trabajando hoy el ICCB? ¿Qué es lo que busca? Que esta aplicabilidad obviamente depende de cada jurisdicción.
¿sí? La tenemos que traer, tiene que haber una norma acá en Uruguay que nos diga que tenemos que aplicar, es así como nos dicen que tenemos que aplicar las NIF para pymes o las NIF full, bueno, algo que nos diga que tenemos que aplicar. Entonces, lo que va a trabajar en todo este tiempo es en tratar de capacitar, hacer material de investigación, hacer ejemplos. En esa línea de investigación es lo que va a trabajar para poder bajar a tierra, y no solo pensado en los países del primer mundo, en multinacionales, en empresas grandes, sino que lo va a tratar de hacer, eso es lo que promete y lo que se ha conversado en estas últimas reuniones, de tratar de decir, bueno, voy a dar líneas de trabajo para que lo puedan aplicar en cualquier jurisdicción, en un país emergente, en un país de los llamados tercer mundo, en todas las jurisdicciones y además en todos los tipos de empresas. Porque obviamente una empresa multinacional capaz que tiene un ERP y tiene todo ese sistema de información, y una pyme le cuesta muchísimo más. Entonces, bueno, en ese sentido también está dando exenciones del tipo de que podamos usar indicadores que ya existen, del GRI o del SAS, por lo menos en esta primera etapa, hasta que no se desarrollen los indicadores particulares. ¿Ah? Y bueno, si leemos un poquito más esas normas, nosotros que estamos acostumbrados a la parte de contabilidad financiera y en esa interconectividad que buscan, encontramos la definición de materialidad, que en realidad la definición de materialidad que maneja el ISSB es la definición financiera. Algo es material cuando yo, o si no lo incluyo, si lo incluyo de una manera errónea, incorrecta, le cambia la decisión al usuario que va a tomar sobre esa información. ¿Tá? Y lo primero que nos viene a la mente, y se está hablando ya, es, bueno, pero la materialidad en realidad referida a sostenibilidad no habla solo de financiero. ¿Tá? Entonces, como que limita una materialidad y quiere llevar una materialidad financiera a algo que, si hablamos de reportes de sostenibilidad o todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, no solo aplica a lo financiero, a lo económico, sino que aplica a lo social y a lo ambiental. Entonces se está tratando, y en teoría en COP27 estaban trabajando con la Unión Europea para ver si podían llevar o hacer una materialidad más dinámica para poder adaptarla a otras necesidades. ¿Por qué? Porque básicamente los usuarios de esta información son distintos, son mayores que los usuarios de los estados financieros. Los que hablaba hoy Gabriel, el usuario, el tercero interesado, el stakeholder de los estados financieros, en realidad, en la parte de sostenibilidad tenemos al proveedor, la cadena de valor, el vecino que vive al lado de la fábrica, que le interesa ver si la empresa lleva a cabo alguna acción, le interesa esa información. Entonces, se habla no de usuarios de interesados, sino que se habla de grupo de interés, porque hay un montón de gente interesada en esa información que excede al usuario del estado financiero, y en eso creo que el ISSB tiene que trabajar y tiene que dar mucho lineamiento a ver cómo podemos adaptar esa materialidad a ese espectro mayor, que hoy por hoy en realidad la materialidad que define el ISSB en sus normas es la materialidad financiera. ¿Ah? Y creo que la otra dicotomía o el otro desafío que también plantea es en esos indicadores al momento de hacerlos y de prepararlos, muchas veces tienen estimaciones de, bueno, yo voy a lograr tal objetivo, voy a invertir y en esto y voy a lograr tal cosa, que son estimaciones, que yo tengo información y que en definitiva hay incertidumbre. Y nosotros acostumbrados a la NIC 8, que es la que trata el cambio en estimaciones, estamos acostumbrados a que siempre que haya un cambio en una estimación, lo voy a hacer prospectiva. Bueno, yo tengo esta información, ahora que la mejoré, referida a esta estimación, y la cambio para adelante. Y el ISSB trae el concepto de no, decir, cambio la información comparativa. Entonces nos cambia el paradigma a nosotros, y es más, no solo separa, que dice, bueno, la comparativa, sino que separa en estimaciones históricas y en estimaciones prospectivas. Estimaciones que yo hice, por ejemplo, si saqué de la industria, datos de la industria histórico, y el año que viene consigo de más empresas, entonces puedo mejorar el indicador que calculé, dice, bueno, calcular el del año pasado y cambiarlo, cosa que nosotros, como contadores financieros, no existe. Lo que conseguiste más información, vamos para adelante y cambiamos para adelante. ¿Tá? Creo que esos son los dos puntos como más, los desafíos principales que tenemos, y en el día de mañana vamos a preparar esa información bajo las normas de sostenibilidad del ISSB. ¿Aplicables en el 2024? A partir de 2024 es la aplicabilidad que le va a dar el ISSB. Nosotros obviamente a nivel uruguayo no tenemos ninguna normativa. Hoy las empresas BIC sí tienen que presentar reportes de sostenibilidad a la auditoría interna. En realidad se van a poder enmarcar en el ISSB, hoy se enmarcarán en otra cosa, pero bueno, no tenemos ninguna normativa uruguaya que no, por ahora, ni siquiera están vigentes. Nosotros siempre vamos corriendo un poco de atrás, pero bueno, esperemos que en algún momento se emita una norma que nos haga aplicar esta o la norma que sea, para acompañar la tendencia.
Bueno, eso referido a la situación hoy, en qué está el ISSB, qué emitió y en qué está trabajando. Y bueno, y creo que después el otro tema, la otra cuestión que quería plantear era, bueno, las normas contables hoy. Si nosotros hoy vamos a preparar el estado financiero, ¿podemos recoger todos estos requerimientos o necesitamos que nos emitan una norma específica de cambio climático o requerimientos de sostenibilidad? ¿O qué es lo que pasa? Y en realidad creo que, obviamente, en todo este escenario de que se busca la interconectividad, se van a terminar modificando, se van a terminar adaptando las normas financieras, ¿sí? Las normas contables, ni para pymes o las ni full, sea cual sea, van a tener cambios, creo que es inevitable, pero hoy por hoy en realidad tenemos las herramientas para poder contabilizar un pasivo, porque tenemos una obligación medioambiental, porque tenemos, o si no tenemos un costo por desmantelamiento, que lo podemos ver a través de la NIC 16, que ya trata el tema, o podemos ver el deterioro, si hay, por ejemplo, un bien que yo después, un auto que es diésel y yo en tantos años no lo voy a poder usar, entonces tengo indicios de deteriorarlo, o si no está asociado a ningún activo, puedo generar directamente el pasivo contra la pérdida. Creo que hoy por hoy las empresas no sé si están tomando en cuenta todos estos pasivos y todas estas pérdidas. Yo creo que se va a empezar a incrementar los pasivos y las pérdidas asociados a esto, si recogemos, que hoy el marco normativo nos da ese espacio, nos da esa instancia para poder recogerlo. Obviamente el extremo en esas industrias, en los requerimientos nuevos referidos al combustible, al plástico, a todo eso, bueno, si no se reconvierten, que era lo que hablaba hoy Karina, que decía, bueno, las empresas se tienen que empezar a reconvertir, si no se reconvierten, encima tenemos el principio fundamental para la preparación de los estados financieros, que es el principio de empresa en marcha, que tendremos que evaluar si va a poder seguir funcionando o no. Creo que esos son como que los impactos que, bueno, que después los recogerá. De hecho, el IASBI ya emitió unas CINIF específicas de residuos electrónicos, si trabajan en fondos para tratar esos residuos electrónicos, desafectar los bienes, ese tipo de cosas. Ya ha emitido algunas normas específicas, pero bueno, son específicas sobre residuos electrónicos, sobre desmantelamiento, pero no tratan el medio ambiente en general, que me parece que va a tener que ir en esa línea. Y lo último que quería plantearles era referido a los informes profesionales. ¿Qué pasa nosotros como profesionales si mañana queremos dar seguridad sobre estos informes que mañana se van a emitir? Bueno, tenemos la capacidad, tenemos un auditor, el trabajo del auditor, si puede dar seguridad sobre ese trabajo. Si tenemos un marco normativo, bueno, vamos y más o menos miramos, y no, las normas internacionales de auditoría, que acá son aplicables a través del pronunciamiento 18, no tenemos una norma, un decreto, pero sí tenemos el pronunciamiento 18 que nos hace aplicar las normas internacionales de auditoría, nos habla de la norma internacional de encargos de aseguramiento. Yo tengo como que la sigla vieja, que es la NITA, la NITA 3000, que trata los temas de cuando yo doy seguridad, ya sea limitada o razonable, sobre información distinta a información financiera histórica, a los estados financieros. Si yo voy a dar seguridad sobre el objeto de mi trabajo es otra cosa que no sean los estados financieros, yo voy a regir mi trabajo a través de esa NITA, perdón. Tengo que cumplir los requerimientos de Sanita. Entonces yo hoy por hoy perfectamente como profesional puedo dar seguridad sobre estos requerimientos de información, sobre un reporte de sostenibilidad a través de esta norma internacional. Además, no solo está esa, que es general, que puede abarcar los reportes de sostenibilidad o puede abarcar, cuando estén en vigencia estas normas, las NIF-S, ¿sí? También tenemos una norma específica que es sobre gases de efecto invernadero. De todas las declaraciones que una empresa haga sobre gases de efecto invernadero, ¿sí? Mañana emite cualquier declaración, yo como profesional contador, puedo dar seguridad sobre eso. Obviamente necesita un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Pues yo obviamente de emisión de gases no sé nada, y de la medición de esos gases y todos esos indicadores no sé nada y tampoco quiero saber. Entonces se necesitan, no, pues ya, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, creo que necesariamente vamos a necesitar un equipo interdisciplinario, pero en realidad tenemos el marco normativo para trabajar, ya sea en declaraciones referidas a gases de efecto invernadero, que hoy Karina hizo mucho hincapié, que todas las empresas se están preocupando, y en medir eso. Bueno, entonces si saco una medición, yo puedo como profesional dar seguridad a esa información bajo ese marco normativo. O sea que hoy por hoy, si bien podemos esperar que se adapten, que lo adapten más al cambio climático, a la sostenibilidad, ya tenemos el marco normativo, ya sea de preparación de estados financieros o de revisar esa información como para poder desempeñar nuestro trabajo. Gracias.
Muchas gracias, Mariana, por el aporte. Atrás. Y ahora sí pasamos a Álvaro, que es especialista en impuestos. Y a ver, Álvaro, contanos, ¿se puede contribuir desde el ámbito de los impuestos para mejorar este tema del cambio climático? Bueno, sí, yo opino que sí. Además, si te dijera que no, tenemos que terminar la charla acá y y nos vamos todos, ¿no? No, pero sí, opino que sí. No obstante, digo, como estamos en un ámbito académico en la universidad, es necesario señalar que esta no es la única respuesta a esa pregunta. Digo. En rigor, digo, la respuesta que damos a esa pregunta va a depender de otras cuestiones mucho más profundas, entre otras, cuál es el rol que nosotros asumimos o pensamos que debe tener el Estado en la actividad económica, en la actividad social, en la vida de las personas. Si nos posicionamos desde una perspectiva liberal, digamos, que conciba al Estado como juez y gendarme, exclusivamente, que cuanto menos se involucre mejor, porque en definitiva es el mercado el que soluciona todo, y el Estado interfiere en los equilibrios del mercado, bueno, la respuesta va a ser que no, que en realidad desde lo tributario no hay nada para hacer en el ámbito ambiental en particular. Yo, digamos, más allá de estas dos cuestiones que pueden ser, digo, la pregunta es totalmente pertinente, al punto tal que cuando Carolina me invitó a la charla, me llegué a cuestionar si no era mejor invitar a Torraca y a Nubel Cisneros para que vinieran a hablar y no un tributarista, ¿no? Pero bromas aparte, digamos, esta cuestión, digamos, más allá de la discusión teórica o filosófica que pueda subyacer detrás de ello, digo, está la evidencia empírica. Y la evidencia empírica es incontrastable en que la autorregulación no ha servido en esta materia. Digamos, y es, digo, la realidad de la degradación ambiental que estamos padeciendo en el planeta hace que sea incontrastable que, bueno, que si el Estado no interviene, la degradación ambiental va a seguir aumentando, y esto está aumentando en una escala progresiva, digamos, porque digamos, estas inquietudes ambientales que podíamos identificar, qué sé yo, en los años 60, en colectividades marginales, yo que sé, toda la cultura del flower power, y, digamos, toda una época muy divertida seguramente de la humanidad, era algo casi que teórico, pero hoy es algo constatable a la vista de cualquier ser humano, y ya no estoy hablando de los grandes centros desarrollados del mundo. En nuestra América Latina basta ir no sé, a Santiago de Chile y mirar el color del cielo y ver que es prácticamente gris, o al DF, o ir no sé, a la Riviera Maya y ver en el estado que están esas playas que hasta hace muy pocos años eran playas hermosas y que hoy son inhabitables, o sea, inutilizables por un bañista. O nuestras playas con las cianobacterias que cada vez son más frecuentes. Entonces, el deterioro ambiental, si no hay una regulación estatal, va a seguir aumentando. Ahora bien, ahí surge otra pregunta, y es, ok, si el Estado tiene que intervenir, ¿es la herramienta tributaria la más idónea? Porque tal vez no es eficiente, tal vez haya otras herramientas. Bien. Digo, eso da lugar a otra discusión que por los casos del tiempo no me voy a introducir en ella, y me voy a concentrar en lo tributario. ¿Cómo puede intervenir la política tributaria ante el deterioro ambiental? Bueno, básicamente de dos formas. O sea, los tributos pueden incidir en las conductas de los agentes económicos. Y pueden incidir de dos maneras. O incentivando o promoviendo ciertas actividades, o desincentivando. Bien, entonces, esto traducido a impuestos es, bueno, si yo tengo una actividad y entiendo que esa es una actividad contaminante, si la gravo fuertemente, desde lo tributario voy a intentar desincentivar esa actividad. Por el contrario, ¿cómo puedo incentivar una conducta? Bueno, imagínense, tengo dos productos, uno es contaminante, el otro no. Si yo desgravo al que no es contaminante, voy a promover el consumo del producto que no contamina. Esas son las dos formas en las cuales puede incidir, digo, de una manera casi que caricaturesca, pero es como puede incidir
la política tributaria en la actividad económica. Ahora bien, esos impuestos, digo, y acá surge un tema, digo, porque si yo cobro un impuesto con la finalidad de desincentivar el consumo de eso que estoy grabando, si la política pública es acertada, la conclusión o la consecuencia va a ser que no recaudo nada. Porque si yo grabo algo para que no se consuma, y si es efectivo, no se va a consumir, pero si no se consume, no recaudo. Y eso es lo que ocurre con estos impuestos que se denominan de doble dividendo, porque persiguen una doble finalidad. Por un lado recaudar, pero por otro lado incentivar o desincentivar algo. Con los impuestos de doble dividendo ocurre eso, que cuando es muy efectivo en su aplicación, no se recauda. Y por lo tanto tenés que acudir a otras formas de financiamiento porque el Estado necesita recursos para solventar las políticas públicas. Bien, entonces, cuando ponemos un impuesto de este tipo, también lo que un economista inglés, Pigou, estudió mucho el tema de cómo afectan los tributos o cómo deberían afectar los tributos a las externalidades, sobre todo las externalidades negativas, de la actividad económica. Porque en realidad todas las actividades económicas contaminan. Digo, porque uno siempre piensa en la contaminación y bueno, y piensa en, no sé, en las pasteras. ¿Bien? Pero eso tal vez sea algo que es evidente, digo, pero un supermercado, un almacén, cualquier actividad económica, cualquier actividad humana, una familia, cualquier actividad humana. Recién Karina hablaba del ganado, y bueno, la actividad agropecuaria es altamente contaminante. Altamente contaminante, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero entonces, desde esa perspectiva, sí se puede incidir en la contaminación desde lo tributario, se puede incidir promoviendo o desincentivando las distintas actividades. ¿En Uruguay hay algunas medidas concretas para tratar este tema? Bueno, en Uruguay, en realidad todos recordarán la reforma constitucional del año 96, introdujo un artículo que declara, creo que es el 47, está Jennifer por ahí, y Jorge me podrán auxiliar, pero creo que es el 47, que declara la protección del ambiente de interés general. O sea que tenemos un precepto de la cúspide de nuestra pirámide jurídica que pone foco en el tema. Ahora bien, desde el punto de vista de nuestro sistema tributario, nuestro sistema tributario no refleja una política sistemática preocupada por el ambiente. O sea, no tenemos, desde el punto de vista sistemático, un conjunto de disposiciones que atiendan o apunten a incidir en el comportamiento de los contribuyentes con relación al ambiente. No obstante, lo que sí tenemos es un conjunto bastante heterogéneo y a veces hasta contradictorio de medidas aisladas, inconexas, que tienen algún contacto con cuestiones ambientales. Algunas de ellas que fueron dictadas o aprobadas con la finalidad de incidir de manera positiva con el ambiente, y otras que seguramente ni se reparó en las consecuencias que podían tener en el ambiente. Entonces, nada, acá podemos tener les puedo dar algunos ejemplos así al barrer y rápidamente. Por ejemplo, en el IMESI, nosotros tenemos un tratamiento tributario más benévolo, por ejemplo, para los autos eléctricos, desde la perspectiva de que son autos menos contaminantes que los que utilizan combustible. Acá este es un ejemplo de una medida que incentiva el consumo de un producto menos contaminante que otro. También en el IMESI tenemos otra disposición que establece el otro ejemplo, es decir, gravar algo más, que es el caso de los residuos. Y ahí tenemos un impuesto específico a los, por ejemplo, a las bandejitas descartables, los cubiertos descartables, los sorbetes, las bolsas, ¿bien?
Pero ese impuesto, que es ley desde finales de la administración anterior, no ha sido reglamentado. Entonces tenemos el impuesto creado, pero el impuesto no se aplica porque no ha sido reglamentado. ¿Bien? Tenemos, por ejemplo, en el IMESI también un impuesto que es nominal al CO2, que grava fuertemente a las naftas, tanto la super como la común. Pero en realidad cuando vamos a la historia de esa disposición, en realidad es meramente el nombre, porque ¿qué ocurrió? El IMESI grava las naftas desde siempre, y en determinado momento lo que se hizo fue decir, bueno, imagínense, si el impuesto era 100, se dijo, bueno, a partir de ahora el impuesto del IMESI a las naftas va a ser 80, y le creamos un impuesto al CO2 de 20. Con lo cual, digo, el día antes pagaba 100 y el día después paga 100. Simplemente que ahora, a nivel internacional, contamos con un impuesto de 20 al CO2 y estamos al tope en muchos rankings. Pero en realidad, desde el punto de vista económico, es exactamente lo mismo. En el IRAE, por ejemplo, tenemos una disposición que establece que los gastos, el IRAE es el impuesto a la renta corporativa, el impuesto a la renta de las empresas, tenemos una disposición que dice que los gastos que contribuyan a la mejora del ambiente se pueden deducir por 1,5 veces, pero esa disposición no está reglamentada, por lo tanto tampoco aplica. Bueno, en definitiva, tenemos, seguramente hay alguna otra más, pero como verá, en los proyectos de inversión, bueno, y acá hay un tema interesante. Tenemos también, está promovido, y antes de los proyectos de inversión, en el régimen de exoneración por inversiones, también en el IRAE, tenemos, por ejemplo, una disposición que establece que la inversión en fertilizantes fosfatados puede tener una exoneración adicional de hasta un 40%. ¿Bien? Y esto, hoy les decía que había señales contradictorias. ¿Por qué? Porque esto puede ser contradictorio. ¿Por qué? Porque, a ver, la utilización de fertilizantes per se no es mala, es más, es necesaria e imprescindible en la actividad agropecuaria, pero el sobreuso de fertilizantes puede tener consecuencias muy nocivas, sobre todo los fosfatados. De hecho, basta ir a las playas de Montevideo cuando estamos con la bandera sanitaria. Las cianobacterias son consecuencia directa de eso. Entonces, parece absurdo que tengamos una norma tributaria que promueve el consumo en la adquisición de ese tipo de productos. O en el IVA tenemos, por ejemplo, exoneraciones para fertilizantes y herbicidas. Bueno, para fertilizantes, el mismo comentario que hice recién, el fertilizante per se no es malo, lo que es malo es su sobreuso. Pero sí los plaguicidas y los herbicidas, que hay, por ejemplo, tenemos algunos con componentes como el glifosato, cuya circulación interna está exonerada. Por eso lo del principio que les decía, que tenemos un conjunto muy heterogéneo y a veces contradictorio. Porque si bien tenemos algunas señales que da el sistema tributario para promover conductas deseables desde el punto de vista ambiental, también damos algunas señales que son que van a contrapelo de ello, ¿no? Bueno, el que contamina paga. A ver, históricamente había una serie de principios tributarios, el de la neutralidad, el de la progresividad, el de la capacidad contributiva. Y bueno, en la segunda mitad del siglo pasado, en Francia, se empezó a promover este principio, que es el que contamina paga, que tiene como antecedente los impuestos pigovianos, derivados del nombre de Pigou, del economista inglés que les mencionaba, que a partir de los años 20, a partir de su obra La economía del bienestar, empezó a tratar de estas cuestiones. Pero bueno, en definitiva, es un tema que seguramente vamos a seguir hablando, y seguramente futuras reformas tributarias van a incorporar cuestiones ambientales, porque en todos los países serios van en ese camino, y nosotros no somos una isla, así que seguramente en el futuro vamos a ir. De hecho, en nuestra unidad académica tenemos a una experta, que es la profesora Ana Calleja, que
hoy en realidad tendría que estar sentada ella hoy acá, pero por cuestiones personales no pudo venir, y que ella es una referente en el país y en la región. Y bueno, y seguramente vamos a avanzar, y desde la unidad de investigación, en este acuerdo que tenemos con la Facultad de Ciencia, vamos a estar en un rol que me parece muy importante para la universidad, como una usina generadora de ideas hacia la sociedad. Seguramente vamos a estar proponiendo una serie de medidas en este sentido. Muchas gracias, Álvaro, por el aporte. Bueno, no sé si quieren abrir una instancia de preguntas de alguno de los presentes. ¿Sí? Claro. Sí. Bueno, yo quería felicitar a los 4 panelistas y a la moderadora. Me parecieron muy interesantes los temas. Increíblemente, yo odio los impuestos, pero se ve que Romano sabe hablar, porque dan ganas de escucharlo. Pero quería hacer una reflexión sobre lo que comentó Mariana al final, ¿no? De los contadores dando fe o dando seguridad sobre un reporte de sostenibilidad, que sin duda es interdisciplinario, por eso salen tan caras también, tengo que mirar para allá, por algo salen tan caras también las auditorías de los reportes, porque se necesita un equipo trabajando. Pero me parece que es importante rescatar que la firma final sea la nuestra. Es decir, que haya todo un equipo trabajando, que cada uno presente sus informes, pero que el último en firmar sea un contador, y somos nosotros los que no tenemos que permitir que nos quiten ese rol, porque si no, en 2 años está lleno de ingenieros haciendo el trabajo. De hecho, hoy los reportes de sostenibilidad hechos por otros marcos que no son el ICCB no requieren de firma de contador. Sí, 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 sí. Por eso esto creo que es un avance importante, ¿no? Porque las organizaciones, mal o bien, cuando auditan, son las mismas organizaciones que a su vez auditan sus estados financieros. No es que solamente auditen los reportes de sostenibilidad. Era simplemente ver que hay una oportunidad para los contadores ahí que no la podemos dejar pasar. Lorena, ¿ibas a preguntar algo? Sí, aprendido. Bueno, si no hay más preguntas, estamos por terminado el evento. Les agradecemos mucho a los expositores, muy claros todos, y a Carolina, que organizó obviamente el evento, y gracias a todos los que están presentes por acá.